¿Qué tal, chavos? Pues buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé en dónde estén. Bueno, yo espero que buenos días todavía, buenas tardes. Les dejo por aquí la presentación del primer tema. Estamos en aplicaciones web para I 4.0. ¿Sale? Unidad 1, comunicación segura. Y pues aquí está. ¿Sale? Den un segundo, a ver, déjame ver si sale por aquí. Parece que sí, ahí está. Listo, entonces en el primer tema que vamos a ver es el manejo de sesiones en el 1.1. El objetivo principal es que ustedes implementen los protocolos de servicios para brindar seguridad a las aplicaciones. Básicamente pues vamos a conocer algunos protocolos y vamos a ver la parte de implementación. La mayoría de ellos ahorita solamente los vamos a ver teóricos y vamos a ver la parte práctica ya una vez que tengamos pues un proyecto, ¿no? Una aplicación y que la podamos desplegar a través de esos protocolos y de esas estándares y servicios seguros. Entonces vamos para allá en esta parte. ¿Sale? Bueno, primera pregunta, ¿qué es el manejo de sesiones? Bueno, normalmente, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos sesión, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Telegram, o tenemos una sesión abierta, eso a veces suele confundirse con las cookies en algunas ocasiones. Las cookies, ¿sale? Es un método que permite guardar información en el ordenador, ¿sale? Es decir, se guardan en tu computadora, en tu navegador. Es decir, eso no está en ningún otro lado, sino está ahí en tu navegador. Muchas aplicaciones o muchas páginas pueden tomar esas cookies o crear esas cookies para obviamente guardar información y esa información mandarla, digamos, pues obviamente a una base de datos o algún lugar, ¿no? Entonces, en este caso, las sesiones como tal, la, la info que manejan, es decir, todo lo que se guarde como sesiones, se va a guardar, pero no en tu computadora, no en el navegador, sino se van a guardar en el servidor. Es decir, las sesiones que nosotros abrimos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales que usamos o en páginas que usamos, no está guardada técnicamente en nuestra computadora, sino está guardada en el servidor de donde nos estamos sirviendo nosotros, válgame la redundancia. ¿Sale? Estas, evidentemente, las sesiones se cierran o se eliminan o se borran siempre que nosotros lo hagamos, evidentemente. Entonces, en algunos casos, bueno, es bueno comentar esto de las cookies, dado que algunas aplicaciones pueden utilizar cookies para obviamente sacar nuestra información, pero esa información se mantiene siempre en nuestra computadora, a menos que evidentemente la cookie pues lo mande o se mande hacia otro lado. ¿Sale? Entonces, normalmente esa información pues debería estar segura de manera general, digámoslo así, toda la información que nosotros tenemos en el servidor. Entonces, ¿cómo logramos que esa información esté segura? ¿O cómo hacemos que esa comunicación esté segura entre nosotros y el servidor? Bueno, aquí hay varias cosas. ¿Cómo debemos hacerlo bien? Bueno, debemos entender que para programar aplicaciones pues no es sencillo, y creo que ya lo hemos visto, ¿no? Requiere mucha parte del programador, cumplir con ciertas normativas, no dejar variables vacías, no dejar métodos vacíos, no dejar métodos no funcionales, es decir, quitar lo que no necesitas, seguir obviamente indentaciones, seguir estándares, seguir normativas para la parte de declaración de variables, checar la parte de encapsulación, es decir, si son privates, si son protected, si son públicos que van a poder acceder. Entonces, toda esa parte sale, debemos nosotros cuidarla como programadores. Entonces, hay que ver dos rubros principalmente, y bueno, uno que nos compete a nosotros ahorita en este tema es la primera, que se llama el entrada al sistema. Entonces,
¿Sale? Entonces, la otra parte pues es la salida o muestreo de la información, es decir, las consultas que nosotros hacemos al servidor. Cuando nosotros creamos una sesión o iniciamos una sesión, le estamos mandando nuestro correo y nuestra contraseña o nuestro teléfono y una contraseña al servidor. Entonces, esa parte es la que tenemos que cuidar, es decir, ver cómo lo vamos a hacer para que funcione de manera correcta. Entonces, voy a esa parte. ¿Qué tenemos que hacer para la seguridad de esa entrada de datos? Es decir, de ese manejo de las sesiones. Bueno, hay varias prácticas. Uno es balancear riesgo y usabilidad. Esto es referente, ¿sale? Por ejemplo, al uso de los logins en usuarios y contraseñas, ¿sale? ¿Cómo se llama? De manera general, pues a nosotros nos gusta que siempre las cosas sean muy sencillas de usar, la parte usabilidad, pero no significa que si es fácil de utilizar va a ser fácil de robar o fácil de que te roben tu usuario y tu contraseña. Entonces nosotros debemos de revisar eso, es decir, a lo mejor no es tan usable, a lo mejor tienes que pasar un filtro, revisar un captcha, comprobar si no eres un robot, es decir, agregarle a lo mejor esos extras que a lo mejor no son tan usables para el usuario, a lo mejor no es tan cómodo estar ahí comprobando que si eres un usuario, ¿no? Entonces, nosotros aquí pues debemos de cuidar esa parte, ¿no? Es decir, que no resulten tan engorrosas, es decir, que no sea tan trabajoso, pero que también, pues permita, válgame la redundancia, que sea rápido el acceso y al mismo tiempo, pues que sea, seguro, ¿no? Es decir, a lo mejor ponemos un captcha, donde revisamos que no es un robot, para ver la seguridad y que no se estén metiendo, digamos, al sistema, pero también eso nos garantiza la seguridad y no es tan engorroso, ¿no? A lo mejor ahí tenemos que balancear entre qué tan engorroso lo queremos o qué tan seguro lo queremos, ¿no? Es decir, tenemos que balancear el riesgo y la usabilidad, ¿sale? Como segundo punto, debemos de rastrear el paso de los datos, ¿sale? Es muy importante saber, ¿sale? Hacia dónde van los datos y de dónde vienen, ¿no? Es decir, eso aplica directamente sobre la cuestión de, pues, a qué servidor estamos conectándonos, de dónde estamos bajando los datos. Específicamente, aquí pues se requiere un poquito más de conocimiento sobre las aplicaciones directamente. Obviamente tú no sabes dónde está tu información, por ejemplo, si inicias en Facebook. Pero el desarrollador, quien está desarrollando, quien programó la aplicación, vaya, de Facebook, ese probablemente sí lo sabe. Y sabe que, por ejemplo, que primero los datos se van a, no sé, a una base de datos, un data center, digamos, vamos a poner un ejemplo, en Querétaro, ¿no? Y después de ahí, a lo mejor ahí se almacenan y a lo mejor se replican en un servidor allá en medio del Mediterráneo, ¿no? Por hablar un ejemplo. Entonces, hay que entender esa parte, ¿no? Es decir, hacia dónde se van los datos. Porque, bueno, pues en teoría, ahí en esos data centers están protegidos, pero ¿quién te asegura que un hacker o un grupo de hackers no los va a hackear, ¿no? O que esos datos en esa transmisión que va de tu teléfono o de tu computadora hacia el data center, no los captura alguien. Entonces, nosotros deberíamos tener como la precaución de utilizar tanto los protocolos y servicios que nos permitan que la información viaje y llegue seguro hacia dónde van y hacia dónde vienen. Entonces, hay que entender los orígenes de saber de dónde vienen, si es de mi teléfono, obviamente, o de la computadora, y hacia dónde van, hacia dónde se devuelven los resultados. Eso también aplica un poquito para la parte de las consultas o la segunda parte. ¿Sale? Ok. Tercer punto, ¿cómo filtramos entradas? El filtrado de entradas es la base
de las aplicaciones web, de la seguridad, ¿sale? Es básicamente donde nosotros validamos los datos o le decimos si es los datos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si yo te estoy pidiendo tu número de teléfono y tú me pones un correo, entonces ahí no estoy filtrando esas entradas. O si tú me pones a lo mejor allí garabatos que escribiste y no cumple con los estándares de un correo o de un número de teléfono, entonces ahí no estamos filtrando los datos. Entonces nosotros debemos filtrar correctamente, es decir, enviar solo lo que necesitamos y no datos adicionales o datos que no nos interesan o que no necesita la aplicación en este caso, ¿sale? Esos datos en algunos casos, aquí entra un poquito lo que viene siendo las SQL injection, es decir, yo puedo colocar por ejemplo partes o fragmentos, ¿sale? De una sentencia SQL, lo que ustedes ya conocen como SQL, sentencia SQL, y esas devolver o hacer que devuelva la consulta un true, por ejemplo, o un false, o una respuesta que yo quiero. Entonces nosotros debemos de filtrar todos esos datos que podrían afectar o provocar funcionamientos no deseados, ¿sale? Entonces, siguiente punto es escapado de salidas. El escapado de salidas es normalmente, ¿sale? Se refiere a, bueno, no normalmente, más bien es el proceso en el que se le quitan las etiquetas y los comandos innecesarios a las sentencias que enviamos a la web, ¿sale? Aquí hay que pasar por una serie de pasos en el escapado de salidas. Es identificar, ¿sale? Las salidas que nosotros tenemos. Escapar las salidas, es decir, revisar que esas salidas que nosotros estamos haciendo, ¿sale? No tengan etiquetas, no tengan códigos, no tengan nada que pudiera, digamos, afectar el funcionamiento, ¿sale? O caracteres especiales. Por ejemplo, aquí, si ven, podemos utilizar, por ejemplo, la letra ñ, ¿sale? Podemos utilizar, no sé, un símbolo especial, por ejemplo, como una diagonal invertida, como una diéresis de la ñ, o una comilla, o unas comillas dobles, o a lo mejor un asterisco, ¿sale? A lo mejor ahí sacamos o tenemos que quitar todos esos caracteres que no queremos, es decir, escapar salida se refiere a eso, quitar todos esos símbolos o cosas que nosotros no necesitamos. Entonces, tenemos que distinguir datos escapados y no escapados, ¿sale? De ahí nos ayuda esa parte. Entonces, esas son como las cosas que nosotros debemos hacer al momento de iniciar una sesión, ya sea que lo hagamos por teléfono, ya sea que lo hagamos por correo, por Facebook, por una sesión de Google o la que sea. Entonces, para esta parte que es el primer tema teórico, vamos a ir a hacer un trabajo, ¿sale? Ese trabajo, bueno, lo que va a consistir es que ustedes van a investigar, ¿sale? En fuentes de información en la web, ¿sale? ¿Qué características, ¿sale? Aquí, características, ventajas y desventajas, ¿sale? Más importantes tienen cada una de las formas de inicio de sesión de una app web, ¿sí? Como las que les acabo de mencionar. Puede ser por Facebook, por Google, por usuario y contraseña, por teléfono, número de teléfono y contraseña. Ahí, bueno, todas las que encuentren. Con eso van a realizar un cuadro comparativo, ¿sale? Un cuadro comparativo, pues evidentemente de todas las que encuentren. Pueden ser 5, 6, 10, 20, 50, ¿sale? De las que entreguen ahí. Ok, ese cuadro comparativo pues lo van a enviar de acuerdo al nombre que se les indica ahí en la actividad de Classroom, ¿sale? Obviamente ahí está el nombre. Les dejo aquí un mini ejemplo, digamos, este es mi cuadro comparativo
y a lo mejor ahí pues ya lo voy llenando, ¿no? Características, ventajas, desventajas. Por ejemplo aquí, a ver, déjenme ver si me permite. Por ejemplo, no sé, inicios de sesión con Facebook, ¿sale? Es una forma de inicio de sesión. Inicio de sesión con email y password, ¿no? Email, password. Uy, bueno, se salió de la sesión. Dame un segundo. Ahí está. Email, password, ¿sale? Y luego, por ejemplo, ya bueno, ya encontré esas dos o tres, no sé cuántas sean, ¿sale? Y a lo mejor también por teléfono, por número de teléfono, esa es otra. A lo mejor por cuenta de Gmail, ¿sale? Una sesión, por ejemplo, como las de Firebase, que utilizan la inicio de sesión de Gmail, inicio de sesión por Twitter, a lo mejor, ¿sale? Las formas de inicio de sesión, obviamente la mayoría en la web pues utilizan email y password, ¿sale? Que son las más comunes, pero pues evidentemente no son las únicas, entonces ahí ustedes pues ya pueden hacer ahí tantas hacia abajo como tengan. Van a poner sus características, ventajas y desventajas que tiene, que encuentren, y una conclusión, o sea, es buena, no es buena, tiene demasiadas desventajas, entonces no es buena, no tiene documentación, entonces pues no es buena, o esta es la mejor porque esto y esto y esto, ¿no? Entonces hay que poner una pequeña mini conclusión ahí de cada una de ellas, ¿sale? Ese es su trabajo y ese es el primer tema así, básicamente teórico, ¿sale? Entonces, pues eso sería todo. Que tengan una excelente tarde y pues ya nos vemos en el siguiente tema la siguiente semana, ¿sale? Que estén bastante bien. Nos vemos.